Con el paro como mayor preocupación entre los españoles y los azotes de la crisis de la que aún padecemos sus efectos, no es de extrañar que la economía ocupe uno de los principales lugares de los argumentarios de los líderes políticos que el próximo domingo pugnan por la presidencia del Gobierno. Más de 170 economistas han salido en defensa del programa económico de Unidos Podemos a las elecciones generales con un manifiesto en el que reclaman que se ponga punto y final a las políticas de austeridad en España. Ciudadanos plantea reconstruir la clase media y trabajadora, poner el capital humano y la innovación en el centro de la economía del futuro y recuperar unas instituciones sanas y transparentes en sus prioridades de gastos e ingresos. El programa económico del Partido Popular insiste en la creación de empleo como clave de la recuperación económica, así como su reforma laboral para estabilizar el mercado de trabajo. Mientras tanto, el PSOE plantea una economía al servicio del bienestar de la ciudadanía, un mercado laboral más eficiente, estabilidad presupuestaria, en definitiva un programa reformista que persigue impulsar aquellas transformaciones que promueven la productividad, generan cohesión social y reducen privilegios. Cruces de datos, diferentes enfoques, soluciones con alternativas diferenciadas que plantean preguntas. ¿Es necesario mantener o revertir la política económica que hoy por hoy mantiene España? ¿Puede la fragmentación política del nuevo Parlamento hacer muy difícil que España continúe la lucha contra el déficit, como alertan los bancos internacionales? ¿Es necesario seguir pidiendo ajustes a las comunidades autónomas? ¿Qué hacer con el déficit público? ¿Puede un escenario de recortes provocar la indecisión de los inversores? ¿Qué futuro económico le espera a España? Preguntas que esta noche intentaremos contestar en este cuarto y último debate electoral dedicado a economía y política fiscal. Hola, muy buenas noches. Durante los próximos 50 minutos vamos a conocer cuáles son las propuestas de los diferentes programas electorales que proponen los principales 4 partidos que el próximo domingo pugnan para la presidencia del Gobierno en nuestro país. Por parte del Partido Socialista nos acompaña esta noche Juan Carlos Campo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Cano por parte de Ciudadanos. Javier, bienvenido, buenas noches. Encantado de estar aquí. A mi derecha también se encuentra Santiago Gutiérrez por parte de Unidos Podemos. Bienvenido, Santiago, buenas noches. Muchas gracias. Y Ignacio Romaní por parte del Partido Popular. Bienvenido, Ignacio. Buenas noches. Muy buenas noches. Tienen para empezar 2 minutos de exposición para introducir las principales líneas del programa electoral de cara a la economía y la política fiscal. Comienza el Partido Socialista. Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, economía y política fiscal son 2 elementos vertebradores para lo que es la riqueza y alcanzar el estado del bienestar. Desde el Partido Socialista se hace un programa que tienda precisamente a la conformación de empleo, pero todas esas políticas públicas que bueno son común en el ámbito europeo, lo que se conoce la socialdemocracia, el paradigma es muy claro. El capitalismo genera muchos defectos y por tanto la inversión pública, la acción política, donde debe inferir precisamente es en mitigar esas injusticias y esas desigualdades. Y ahí juega un papel enorme lo que es la contribución de cada ciudadano a el erario público, la fiscalidad. Y en este orden de cosas, el Partido Socialista presenta un esquema bifronte, un esquema doble o de doble esquema en su programa. Por un lado, todo lo que signifique la fiscalidad en positivo, es decir, realizar una mejor conectación de los distintos impuestos que nos graban a los ciudadanos, es decir, el impuesto de renta a personas físicas, impuesto de sociedades, impuesto de patrimonio. Es necesario que retoquemos eso. Es cierto que después de muchos años vemos cómo aún existen fortunas que no logran armonizar y escurriéndose con esos vericuetos de la legalidad, y es necesario dar esa positividad, es necesario bajar algunos impuestos, es necesario revisar el régimen de estimación objetiva, es necesario por tanto analizar toda una serie de elencos que vienen en el programa muy detallado y seguro que van saliendo, pero es fundamental también atajar, y hoy más que nunca eso adquiere pleno valor, lo que es la parte negativa de la fiscalidad, es decir, la parte de las grandes fortunas que no tributan, bien porque se escapen buscando vías Panamá y compañía, o bien que se legalicen después con una amnistía fiscal. Por eso, una de las medidas que propone el Partido Socialista en su programa es precisamente la incorporación en estos próximos 4 años de 5.000 empleados públicos a la agencia tributaria encargados de esta finalidad. Y por tanto, buscar la mejor redistribución de la riqueza en orden a poder distribuir y redistribuir esa riqueza y que vaya a todos y cada uno de los individuos y que paguen más los que más tienen. Un poco siguiendo el ejemplo de lo que se está haciendo ahora mismo en la Junta de Andalucía, que con 3 medidas muy básicas se está intentando redistribuir esa riqueza. La bajada de 2 puntos en el tramo autonómico del IRPF, todo lo que supone el céntimo sanitario, el impuesto sobre hidrocarburos y lo que recientemente anunció la presidenta,
que es precisamente el tema del impuesto de sucesiones. Cuidado, van a seguir pagando más los que más tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Cano, por parte de Ciudadanos. Sí, de Ciudadanos somos el único partido que garantiza el estado del bienestar, es decir, sanidad, dependencia, educación, justicia, etcétera, sin subir los impuestos. Somos el único partido que garantiza el estado de bienestar sin subir los impuestos, haciendo las reformas estructurales que ninguno de los restos de los partidos quiere hacer, como son la duplicidad de los chiringuitos políticos y los cementerios de elefantes. Yo sí, antes de entrar en el debate de hoy, yo me gustaría recalcar que afrontamos esta campaña con una gran ilusión, pero que nos hemos abocado a ella por el inmovilismo de partidos como el Partido Popular y por la frustración o la opacidad de partidos como el de Podemos, que han impedido entre los dos alcanzar un acuerdo. En definitiva, no es culpa de Ciudadanos que hayamos ido a otras elecciones. De hecho, hemos presentado más de 200 iniciativas durante estos 4 meses. Ahora, seguramente, en el curso del debate, Partido Popular y Partido de Podemos intentarán hacer ver a los ciudadanos, a todos los jerezanos y gaditanos, que las únicas opciones son ellos dos, pero yo tengo que decirles que existe una opción, una tercera opción, que es la opción de centro, la tercera vía, que es la vía de Ciudadanos, porque nosotros no nos conformamos con el paro, la corrupción, el fraude fiscal, con una justicia que está politizada y que además es muy difícil de acceder, y con ese recorte de dependencia. Creemos que el 26 de junio es una gran oportunidad para la clase media española para acabar con la corrupción y para acabar con el fraude fiscal. Santiago Gutiérrez, Unidos Podemos. Bueno, pues desde Unidos Podemos lo que decimos es que hace falta un cambio profundo en las políticas económicas y en las políticas de fiscalidad. No podemos buscar la salida social de la crisis que nosotros pretendemos si seguimos haciendo las mismas políticas que nos han llevado precisamente a esta crisis económica, a esta crisis estafa, y que están haciendo que nuestro país, pues a diferencia de otros países de nuestro entorno, estén tardando muchísimo más en superar la crisis económica debido a que se está imponiendo desde los dos grandes partidos que han gobernado este país y desde la Unión Europea de Alemania, pues la continuidad de unas políticas que son las políticas de austeridad, que nos llevan a la depresión y nos llevan a que no podamos recuperarnos. Y en el ámbito provincial yo quiero decir que somos récord en cifras de desempleo en esta provincia debido a varias cuestiones, pero una muy importante es que durante las últimas décadas el bipartidismo ha ido haciéndonos dependientes a esta provincia de un solo sector productivo, que ha sido una forma muy particular de turismo, que era el turismo y es el turismo ligado a la especulación urbanística. Nosotros creemos que hay que volver a diversificar los elementos de nuestra provincia, los elementos económicos, y que tenemos que recuperar el campo gaditano, que han sido machacados por las políticas de la política agraria comunitaria, con un reparto muy injusto de los fondos y de las ayudas, que tenemos que potenciar de nuevo la ganadería y la pesca, que también ha sido perjudicada por las políticas de la Unión Europea y por esas cuestiones que se han apoyado desde el Gobierno central y también desde el autonómico, y que el sector industrial ocupa un papel fundamental, en el cual pues tenemos que ir a ese modelo de reindustrialización que nosotros hemos defendido de toda la vida, y en el cual pues creo que conjuntamente estos tres pilares, con una recuperación de los pilares del estado del bienestar, de los niveles de inversión en sanidad, en educación, en seguridad social, en empleo, ¿no? y en las pensiones, pues ahí hay también un nicho de creación de empleo, y por supuesto la pequeña y la mediana empresa, el autónomo, en el cual nosotros defendemos un cambio profundo en el sistema de módulos para que se pague en función de lo que se ingresa, una asimilación paulatina de los derechos de los trabajadores autónomos con los trabajadores de cuenta ajena, y una serie de bonificaciones para hacer que la pequeña empresa, conjuntamente con la iniciativa pública, hagan que salgamos de la crisis, pero recuperando derechos, recuperando condiciones laborales, y no a través del desmantelamiento progresivo del estado del bienestar, que es lo que se está haciendo desde los grandes partidos, porque esto no solamente es una crisis, sino es un argumento, una excusa para cambiar nuestro estado social y de derechos hacia un estado neoliberal, hacia un estado diferente, donde ya no prima la igualdad, no prima el reparto de la riqueza, sino que prima los valores del neoliberalismo. Ignacio Romaní, Partido Popular. Bien, hemos estado escuchando a los distintos partidos que se presentan a las elecciones hablar de determinadas propuestas, pero yo quiero dirigirme a los ciudadanos hoy, sobre todo porque hay una cuestión importante que tenemos que decidir entre todos. Programas hemos estado viendo durante la campaña anterior y no hace demasiado tiempo, y cada ciudadano yo creo que conoce bastante bien cuáles son las propuestas de cada grupo político, pero estamos en una segunda vuelta. Y lo que pretendemos es hacerles ver a los ciudadanos es que en esta segunda vuelta hay que tomar decisiones importantes.
Hay que tomar decisiones en base a gobiernos de moderación, gobiernos estables, gobiernos serios que tomen decisiones importantes, que afronten, como se ha afrontado desde el gobierno del Partido Popular, una crisis importante. Hay que recordar que no hace demasiado tiempo estábamos al borde del rescate y de la quiebra, una quiebra y un borde del rescate donde nos pusieron los gobiernos de izquierda. Pues hay que elegir entre ese gobierno de moderación, ese gobierno fiable y ese gobierno sensato, con sentido común, del Partido Popular, que nos está trayendo la recuperación, o volver, y en este caso elegir a los gobiernos radicales de izquierda. Si elegimos a los gobiernos radicales de izquierda, evidentemente tenemos ejemplos donde mirarnos, como son Grecia, en donde lo que se está viendo ahora mismo es que se le ha bajado un 30% las pensiones a los mayores, donde ahora mismo no se puede sacar dinero de un cajero porque hay un corralito financiero, donde evidentemente se han generado distorsiones que además están pagando los más débiles. En los sistemas comunistas, en los sistemas donde la izquierda radical impera, los más débiles suelen sufrir las consecuencias. Realmente en este momento, cuando la economía y la fiabilidad financiera son tan importantes en el mundo europeo y sobre todo en el mundo global, es importante de contar con gobiernos serios y moderados. Y evidentemente eso es lo que está en juego en estos momentos. Y es la decisión tan grande que tenemos que tomar los españoles, los andaluces y los gaditanos. O elegimos un gobierno moderado del Partido Popular, o nos vamos a los aspectos más radicales de la izquierda de nuestro país, que evidentemente propugnan una igualdad falsa para todos los españoles, porque al final resulta que son sus círculos los que van sembrando, pues como hemos visto en Cádiz, del que yo soy testigo preferente, ¿no? Al final el gobierno de Podemos en Cádiz es para sus círculos y para su entorno. Bueno, pues ya planteado este primer turno, se abre el turno de intervenciones, pueden intervenir en cualquier momento. Comienza Javier Cano, luego Santiago Gutiérrez. Sí, luego Ciudadanos, lógicamente, como cualquier partido que se presente en unas elecciones, lo que tenemos que hacer es analizar la situación actual, es decir, qué tenemos que hacer para mejorar la situación de los españoles. ¿Cuáles son los índices actuales? Los índices actuales son que tenemos un déficit público, que estamos solo por detrás de Grecia, tenemos una deuda pública que ha superado el 100% del Producto Interior Bruto, la credibilidad presupuestaria se ha perdido, sobre todo a raíz del pufo de 10.000 millones de euros que Rajoy no le había dicho ni a Europa ni a España. Eso ha cambiado completamente el programa económico, por lo menos el de Ciudadanos. Hemos tenido que reconvenir completamente todos nuestros números porque hace falta atender a esos 10.000 millones y a los 2.000 o 4.000 millones de multa que nos va a poner la Unión Europea. Nuestra economía se está desacelerando, la hucha de las pensiones el Partido Popular la ha dejado a la mitad. Por lo tanto, lo de que el PP es un buen gestor económico es auténticamente un mito. ¿Cuál es la principal promesa que tenemos por parte, por ejemplo, de Podemos? Pues salir del euro, salir de Europa, expropiar, quedarse con la renta de los pequeños ahorradores, en definitiva, convertir España en Grecia o en Venezuela. Y yo realmente no quiero eso ni para mi provincia ni para mi país. Nosotros insistimos hacer una reforma estructural y proponemos un catálogo de 10 medidas en los 100 primeros días de gobierno, que partirían de medidas sociales como son el permiso de maternidad. En segundo lugar estaría el Gran Pacto por la Educación. En tercer lugar estaría un plan de choque contra la pobreza infantil, 2 medidas laborales que serían el tema del contrato único, el contrato indefinido y las medidas de apoyo a los autónomos, y finalmente recuperar esos 2.800 millones de euros que el Partido Popular le ha perdonado a las personas que han sido amnistiadas con la amnistía fiscal del año 2012. En definitiva, una nueva ley de financiación autonómica, una nueva ley electoral y una reforma de la administración que consiga que los servicios públicos sean más baratos y más eficaces. Santiago, antes también por alusiones. Primero lo que tenemos que decir es que no aceptamos lecciones de economía de un gobierno pues que llegó prometiendo una serie de creación de millones de puestos de trabajo y que vemos en la situación en que estamos ahora mismo después de una legislatura en la cual no solamente no se ha creado empleo, sino que se ha precarizado aún más el mercado laboral, donde en esta provincia, pues según los datos que hay en el informe de Cáritas, por ejemplo, hemos pasado pues a tener cerca de 300.000 personas en el umbral de la pobreza y un montón de gente pues que ya no tiene ninguna prestación de
después de haber agotado las prestaciones que además se recortaron en la legislatura anterior. Y vemos la política que se está lanzando a los medios desde tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que es una política del miedo, ¿no? Se habla de que vienen los comunistas, de que hablan de que vienen los ladrones de supermercados de Venezuela, de Cuba, de los independentistas de ETA. Estamos un poco hartos, ¿no? Porque no es serio, ¿no? Decirle esto a los ciudadanos, están engañando a la ciudadanía y creen que con el miedo pues van a cambiar el voto de los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen miedo, los ciudadanos conocen muy bien la coyuntura, ni vamos a salir del euro, ni vamos a pedir la salida de la Unión Europea, eso no está en ningún programa. Lo que hay es un programa muy razonable que ha sido fruto, bueno, del acuerdo entre todas las formaciones políticas que componen Unidos Podemos, y que es un programa básico de sentido común para recuperar derechos. Lo tienen en internet los ciudadanos y las ciudadanas, 50 puntitos muy claros, en el cual lo que vamos a hacer es recuperar el derecho laboral, volver a la inversión, volver a las políticas de infraestructura, amarrar la renta básica que necesitamos para garantizar los mínimos para las personas que no pueden llegar a fin de mes, y plantear planes de trabajo, planes de empleo para la provincia de Cádiz. Esos son los elementos fundamentales en materia económica, y por supuesto una reforma fiscal en el que, a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años con las políticas del PP y del PSOE, vuelvan a pagar más los que más tienen, como dice nuestra Constitución, y se ataque de verdad al fraude fiscal. Hemos visto últimamente los papeles de Panamá, porque, hombre, mientras que aquí la gente se está apretando el cinturón, hay mucha gente, también representantes políticos o gente directa o indirectamente que está relacionada con los grandes partidos, pues que estaba llevándose el dinero a los paraísos fiscales. Yo creo que eso es una cuestión de toda normalidad, que la gente puede entender bien, y que el miedo ya no cala después de tantos años de crisis económica. Juan Carlos Campo tenía el turno. Sí, vamos a ver, la situación creo que hay que ponerla en positivo, y ese es el programa electoral en materia de economía y fiscalidad, pero lo que es cierto es que hay que confrontar, ¿no? Y en este sentido, bueno, la versión que pone Ignacio desde el Partido Popular realmente es un poco cuestionable, por una razón muy sencilla, porque la situación es la que es, pero las cifras lo sostienen todo. Lo que hay una cuestión muy clara: 123.000 personas menos cotizan a la Seguridad Social hoy que cuando Zapatero dejó el gobierno. Luego algo ha pasado. ¿Que se están creando empleo ahora? Sí, pero el dato todavía es el que es: 123.000 personas cotizan menos a la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que se ha favorecido efectivamente, y creo que nadie puede discutirlo, con esa caída del empleo, y por otra parte la creación de empleo pobre, precario, en unas condiciones que no provocan unas mayores cotizaciones a la Seguridad Social, y de ahí tenemos el fondo de pensiones. Cuidado, cuando lo dejó Zapatero estaba lleno, cerca de 70.000 millones, y hoy está algo menos de la mitad. Esto nos lleva a una situación que no podemos entrar en una planicie. O sea, no cabe decir, como dice Ciudadanos, no vamos a subir los impuestos. El Partido Socialista dice claramente: no va a subir los impuestos a los que menos tienen, pero desde luego los que más tienen sí van a pagar más, y por eso hay que reformar todas aquellas válvulas de escape por lo que se están yendo o no están tributando las grandes fortunas, y por eso hay que revisar el impuesto de sociedades. Por eso decía en mi intervención inicial que hay que hacer ese análisis comparativo de los distintos impuestos que gravan las grandes fortunas, porque ahí, además de la bolsa de fraude, que en ese sentido creo que todos coincidimos que hay que impedirlo, pero después, cuidado, a todos se nos pueden escapar, pero lo que no les vamos a poner es una amnistía fiscal para que encima legalicen muchos de esos fondos. Por tanto, ahí es donde está. Y claro que hay que retocar los impuestos, insisto, para dar cobertura a 3 millones de personas que han abandonado la clase media y están hoy en los umbrales de la pobreza o de exclusión social. Y por tanto, habrá que reforzar el sistema de recaudación del Estado entre los que más tienen, pero no desde luego entre los que menos. ¿Por qué? Porque hay que atender a todos los desempleados. Hay que atender de una manera prioritaria a las mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, a los mayores de 45 años y especialmente a los de 52, donde no tienen ni las expectativas de un trabajo, y por tanto, y a aquel que no tenga nada, se establece lo que es el ingreso mínimo vital. Por tanto, hay que muchos fondos que atesorar para poder atender a todos estos fondos. ¿Y de dónde van a salir? De las grandes fortunas. Y en términos locales o provinciales, Santiago, no vale decir que la provincia solo tiene un mercado turístico especulativo. No es verdad. La provincia de Cádiz tiene unas riquezas enormes, tiene tecnología punta. Lo que es cierto es que vive una situación esquizofrénica, porque junto a eso se vive en una situación de unas tasas de desempleo inadmisibles. Pero también te digo, busquemos los culpables y acertemos en el autor, porque vosotros, bueno, la mitad de vosotros, bueno, no sé cuánto porcentaje de vosotros, Izquierda Unida formó parte del gobierno de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, y bueno, grandes competencias en turismo tenía. Estoy seguro que el modelo turístico impuesto por la Junta de Andalucía te gusta, porque nos gusta a todos y da un turismo de alta calidad y genera muchos empleos, por cierto, en la medida en que la normativa vigente lo provoca, muy buenos. ¿Qué ocurre? Que es necesario, y por eso va también en el programa del Partido Socialista, una derogación completa del Estatuto de los Trabajadores y toda la reforma del Partido Popular, porque realmente ha traído una precarización sistémica de la relación de puestos de trabajo.
Ignacio. Bueno, siempre escuchamos lo mismo, ¿no? Cuando un gobierno consigue que baje el paro y que haya contratos, pues ahora la crítica no es que no se esté creando empleo, ahora la crítica... Yo te he dicho que se está creando, pero todavía hay 123.000 menos afiliados a la Seguridad Social, que son los que llenan la hucha. Te he escuchado perfectamente. Al final sí se está creando empleo. Ahora la discusión es que el empleo que se está creando es más precario o menos precario. Pero ya estamos en otra discusión, estamos por lo menos en la discusión de que hay empleo precario o no precario, ¿vale? Yo acepto esa discusión, pero está creándose empleo. Por lo tanto, hay algo que ha conseguido el gobierno de España cuando nos situó Zapatero al borde de la quiebra y del rescate, pero que de eso nos acordamos todos los españoles. Estábamos a punto de ser rescatados y la quiebra igual que Grecia. De eso hemos pasado con un gobierno del Partido Popular a reducir el déficit, a generar confianza y que la economía crezca y a que se genere empleo en España. ¿Estamos de acuerdo en estos tres principios básicos? Sí, pues eso lo ha conseguido el Partido Popular. Ahora, lamentablemente, escuchamos, y esto ya es lo más raro del mundo, que es a Pablo Iglesias, el jefe de la gente de Podemos, decir que Zapatero, aquel que negó los brotes, la crisis, y que dijo que había brotes verdes, y que negó realmente el problema de la caída de recaudación de más de 70.000 millones en España, que generó un problema básico en las pensiones. Esos son los números, esa es la realidad. Bueno, pues ahora resulta que el peor Zapatero, el peor presidente de la historia de España, está idolatrado ahora por Podemos y lo rescatan los socialistas como un ejemplo de gestión. Hombre, eso los españoles no nos lo creemos, los gaditanos tampoco, porque evidentemente ustedes estaban a punto de cerrar los astilleros, y hoy en los astilleros hay carga de trabajo, que es una realidad que tampoco quieren ver. En los astilleros hay carga de trabajo, cosa que me preocupa, y me preocupa mucho, porque si escuchamos a los miembros de Podemos en este caso, y ayer mismo salía una entrevista de su número 1 para el Congreso, donde decía que tragaban con el tema de que los astilleros contrataran con Arabia Saudita, pero porque no tenían más remedio, pero no les gustaba nada y no están de acuerdo. ¿Qué va a pasar si gobierna un gobierno radical en España con el apoyo a la muleta de los socialistas? Peligran los puestos de trabajo de los astilleros, peligran evidentemente el esfuerzo que se ha hecho por conseguir que una empresa como Navantia consiga los resultados que está consiguiendo, que es trabajo para la bahía. A mí eso me preocupa y de verdad, hablemos de las cosas serias, los compromisos. ¿Se ha conseguido reducir el déficit? Sí, y esto es una realidad. ¿Se ha conseguido que la economía crezca? ¿Está creciendo la economía? Sí. ¿Se ha conseguido generar empleo? Sí, pues estamos hablando de valores que todos queremos. Sí, todos queremos, pero si la deuda pública de este país empezó cuando la quiebra y el rescate de Zapatero, lo que está haciendo el Partido Popular es sacar hacia adelante a este país y evidentemente hay algo que nos prometen los gobiernos de izquierda, y esto es así, los gobiernos radicales le van a prometer a todos los españoles, se lo digo ya, le van a prometer evidentemente la subida del IVA del 24%, no se lo van a decir, pero se lo van a decir porque es lo que han hecho en Grecia, y le van a prometer evidentemente que las pensiones se van a estabilizar y les van a quitar un 30% de las pensiones porque lo han hecho donde gobiernan, y lo que normalmente prometen, y esto lo hacen muy claramente, es aumento del gasto público, el 7% del aumento del gasto público para sostenerlo todo. Eso es deuda pública y eso es un problema para nuestro país y para nuestra sociedad, porque no se puede depender siempre de la cesta del Estado y del dinero público. Hay que generar confianza en los mercados, hay que generar confianza para la pequeña y mediana empresa crezca y genere riqueza. En este país, los que generan empleo son los pequeños y medianos empresarios, que representan el 70% o el 80% del mercado económico de nuestro país. Y eso es fundamental. Y no se puede estar hablando siempre de que lo va a sostener todo el dinero público, porque eso no es verdad. Y porque así no funciona la economía ni de Europa ni de los países estables en nuestro planeta. Por alusiones, Santiago luego me ha pedido el Sí, bueno, a mí lo que me parece radical es escuchar esta mañana por la radio al ministro del Interior, que es candidato además del Partido Popular por una circunscripción, pues diciéndole a la oficina antifraude que persiga a un oponente político, sea quien sea, utilizando las estructuras del Estado con fines absolutamente partidistas. Son ustedes una fábrica de independentistas y son ustedes una fábrica de radicalismos. Son ustedes los radicales, son ustedes los que en los últimos años han echado a gente de la calle de sus casas, los que han impedido que, bueno, pues que muchas personas accedan a determinadas ayudas y subsidios en todo el país, y son ustedes los que han hecho una política económica que ha dejado fuera de juego. Son ustedes los responsables de una política económica que ha llevado la miseria y la pobreza a mucha gente de los pueblos y ciudades de esta provincia. Por tanto, a mí no me da nadie lecciones de radicalismo. Si yo no pretendo dar lecciones. No, desde luego que no, pero sobre el tema de astillero, que me parece muy importante. A mí me parece muy importante el tema de astillero. Nosotros no aceptamos lecciones ni del PP ni del PSOE en la posición que esta fuerza política ha tenido históricamente con los astilleros, mientras que la gente que compone esta candidatura ha estado en las movilizaciones, pues primero Izquierda Unida, los movimientos sociales y toda la gente que ahora hemos coincidido en Unidos Podemos. Yo sé que a ustedes no les gusta decir Unidos Podemos, porque les enfada mucho que nos hayamos unido, mucha gente que nos
hayamos unido mucha gente, no solamente Podemos, sino también otras fuerzas políticas, ECUO, Izquierda Unida, Movimientos Sociales, en una candidatura que os va a quitar el gobierno. Y por eso nos dice usted nunca Unidos Podemos, dice usted Podemos. Pero que no aceptamos sus elecciones porque mientras nosotros estábamos en el puente, ustedes estaban mandando a los subdelegados del gobierno para que disolviera esas manifestaciones que pedían cargas de trabajo. ¿Está de acuerdo, no, con las declaraciones de Pablo Iglesias? Estamos de acuerdo con la carga de trabajo, venga de donde venga. Se ha dicho por activa y por pasiva. Y aquellos que han desmantelado los astilleros españoles con las reconversiones industriales vienen ahora a darnos lecciones de astilleros. Lo que no puede ser es que solamente entren barcos en astilleros en periodos electorales. Nosotros pedimos un plan de viabilidad a medio y largo plazo, un plan que rejuvenezca las plantillas con más de 60 años y unos programas de formación desde la Junta de Andalucía para que cuando entre esa carga de trabajo los trabajadores y las trabajadoras de la provincia estén preparados. Insuficientes según dicen todos los sindicatos. Pero hombre, tenemos que estar preparados para que esa carga de trabajo se traduzca en puestos aquí en la provincia de Cádiz. Tiene el turno Javier Cano. Yo les pediría que nos centráramos en el asunto del debate, que los ciudadanos lo que quieren saber es si le van a subir los impuestos, qué impuestos le van a subir, cuál nos va a subir, qué carga impositiva va a tener para los empresarios autónomos y para la ciudadanía en general el tema del impuesto del IVA, y qué modelo económico plantean ustedes para nuestro país, igual, diferente, o por dónde se pueden caminar en el caso también que se puedan llegar a acuerdos de gobierno. Habrá que llegar a acuerdos, evidentemente. Lo decimos nosotros en nuestro eslogan, es tiempo de cambio, es tiempo de acuerdo, porque no va a haber ningún partido que tenga la mayoría absoluta, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Podemos. Evidentemente, para que la gente tenga una idea de lo que votar el 26 de junio en esta materia fiscal, lo que hay que hacer es conocer un poco el programa algún detalle del programa de los demás partidos. El Partido Socialista va a poner una tasa sobre el IRPF, eso es que lo ha dicho y viene en su programa, por lo tanto va a subir los impuestos. ¿Solo sobre las grandes fortunas? No, eso también lo dice Podemos y ahora te voy a demostrar que no es así. Lo cierto, y luego hablaremos del mío, no, tranquilidad, que hablaremos del mío también. Ninguno del IRPF. Aquí lo cierto, Juan Carlos, lo cierto es que Zapatero se ha convertido en el gurú, tanto del Partido Podemos como del Partido Popular. ¿Y por qué digo esto del Partido Popular? Pues porque el Partido Popular dice que va a bajar los impuestos, evidentemente igual dijo en 2011 y terminó haciendo la mayor subida impositiva de todo el mundo, pero ahora mismo dice que va a bajar una serie de medidas los impuestos. Bien, prácticamente los mismos términos que hizo Zapatero hace un montón de años, que dijo 400 euros de reforma de rebaja fiscal. Eso supuso un coste de 6.000 millones de euros. Al final, en que terminó un año y medio después, terminó una congelación de pensiones. El Partido Socialista es el único que ha congelado las pensiones, y un recorte del sueldo de los funcionarios públicos. Otras propuestas del Partido Popular, como son eliminar el pago de IRPF a los trabajadores de más de 65 años, o sea, presidentes y consejeros del IBEX. Esta gente no van a pagar ningún tipo de impuestos, y además establecen agujeros fiscales con las empresas que deduzcan el pago de salario. No se habla en el programa del Partido Popular de luchar contra el fraude, ese fraude que nos ha atenazado constantemente, que hemos perdido 20.000 millones de euros para pagar dependencia de sanidad. No se habla para nada de gestionar esos 6.000 millones que están pendientes de cobro en los procedimientos judiciales, y no se habla nada de la contribución que ha disminuido para las grandes empresas. Programa de Podemos, 2 detalles nada más. Subida masiva de impuestos, y no se explica la lucha, cómo van a luchar contra el fraude fiscal. 2 detalles nada más. 2 detalles nada más. Una propuesta gravosa, que es igualar los tipos impositivos sobre el gasóleo y sobre la gasolina. Eso va a suponer un incremento del 30% en el precio del transporte, incluido el transporte público, que ustedes defienden. Otra propuesta, eso está sacado de su programa, Y otra propuesta gravosa, eliminar las deducciones por vivienda habitual. Más de 5 millones de familias en la época del boom inmobiliario se han hecho una hipoteca y están deduciendo por vivienda habitual en el IRPF. Y ustedes la quieren eliminar. Ustedes la quieren eliminar. No quiero acaparar más. Ahora en el siguiente turno explicaré las propuestas del ciudadano. Bueno, en la medida que además que Javier se dedica a explicar nuestras propuestas electorales, puedo utilizar mi tiempo para 2 cuestiones que creo que son altamente interesantes, porque no estamos hablando de fiscalidad y de economía, y eso se inserta en algo que es el concepto de Estado de Derecho, que viene que es el que nos dimos en el 78. Y me preocupa enormemente cuando desde Ciudadanos, que se han preocupado tanto de estudiar nuestros programas electorales, pero mal estudiados, como los malos estudiantes. Sin embargo, sí me preocupa, incluso Javier lo ha vuelto a repetir, pero lo ha dicho Albert Rivera por activa y por pasiva, reinterpretándose a sí mismo, y es que no creen en la justicia porque está politizada. Realmente creo que lanzar ese enunciado
es desconocer que estamos en un Estado de Derecho, desconocer lo que es el alto tribunal, del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y cuestionar lo que es la división de poderes, algo que es básico y sustrato para la seguridad, y la economía se basa en seguridad. Por tanto, la confiabilidad de los sistemas solo está en la previsibilidad de los sistemas. Y un sistema como es el mercado global, que entienda que en este país no hay justicia porque está politizada en función de quién la dirija, realmente es desestabilizador para el país y desde luego le hace un flaco favor. Introducía Santiago un debate que creo que es en el mismo sentido. Lo que hemos oído, y que lo ha hecho un medio de comunicación, lo ha puesto público, pero bueno, ya está en todos los debates, que es esa conversación entre el ministro de Interior y el jefe de la Oficina Antifraude en Cataluña, realmente vuelve a resquebrajar los cimientos del Estado de Derecho. De hecho, está dejando por lo pronto a su presidente en mal lugar, porque dice, en esa conversación se oye que le dice que Rajoy está al tanto, que el presidente del gobierno está al tanto, y esta mañana el presidente del gobierno ha dicho que tuvo conocimiento ayer. Luego alguien tiene que cesar ahí. Pero bueno, porque eso es lo que realmente está debilitando nuestra democracia, y por eso desde el Partido Socialista hemos impulsado en esta corta legislatura, cuidado, contó con el apoyo de todos, algo como tan simple como es la regeneración democrática. Tenemos que ver que cada institución cumpla el cometido para el que está llamado, por la Constitución o por las normas que lo regulan. Y desde luego cuando un ministro de Interior habla con un jefe de oficina antifraude y le dice lo que le dice, no está funcionando bien el sistema. Tiene el turno Ignacio. Y luego Santiago. La realidad es, en este caso, que bueno, hemos visto cómo los partidos aquí presentes pues se tiran los trastos uno a la cabeza a otro. Nosotros, en este caso, el Partido Popular, en esta campaña preferimos ir a favor. E ir a favor, evidentemente, de las personas, de los ciudadanos. Y intentar reconstruir un país que evidentemente la izquierda nos dejó en muy mala situación. Queremos bajar los impuestos, sí, a los trabajadores y a los autónomos, porque han hecho un gran esfuerzo para sacarnos del problema de la quiebra y del rescate. Han sido los españoles, y es que ustedes no quieren reconocerlo, los que han sacado a este país, han sido los españoles los que han sacado a este país de la quiebra y del rescate. Y son los españoles los que se merecen ahora, evidentemente, ver los frutos del esfuerzo que se ha pedido al común de todos. Por eso queremos bajar los impuestos a los trabajadores y autónomos, porque hemos hecho el trabajo y hemos sacado al país de una situación muy complicada. Y ahora sí se puede hacer. Y queremos evidentemente bajar los impuestos también a las pymes, que como digo, son los que contribuyen evidentemente a mantener la economía y la riqueza de nuestro país. Son los grandes creadores de empresas, lo han sido siempre y son los que han conseguido con el apoyo del gobierno que suba la carga de trabajo en nuestro país. Y daremos un tratamiento fiscal favorable a las familias y especialmente a las familias numerosas, porque entendemos que es fundamental. ¿Y saben ustedes por qué? Porque toda la izquierda, y en este caso meto a Ciudadanos también, porque evidentemente la izquierda no mete la derecha y la derecha no mete la izquierda, se ha visto perfectamente, y al final estamos en el centro. Se ha visto perfectamente dónde están ustedes, en Andalucía, evidentemente. Intentando formar están gobierno. Ustedes contra el impuesto de sucesiones, contra bajar y quitar el impuesto de sucesiones, están en contra, lo han evitado, se le pedía que lo quitaran. 25 no han hecho nada. En los demás comunidades no existe y aquí sí existe. En definitiva, sus obras las están poniendo en el sitio que les corresponde. Por eso no voy a discutir mucho más. Nosotros vamos a favor de la sociedad. Y mire, hay algo que el Partido Popular está haciendo y se está encargando de toda la clase media y de todas aquellas personas que no están dentro de los cupos en los que Podemos quiere colocar al resto de la sociedad. Es decir, aquí se habla de las personas que lo están pasando mal. La mejor ayuda que hay para las personas que lo están pasando mal es conseguir que consigan trabajo y generar empleo y riqueza, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Pero además de todas esas personas que están pasándolo mal, que son muchas, hay un montón de personas en este país que luchan todos los días con sueldos bajos, con sueldos medianos, por salir adelante. Y a todas esas personas alguien les tiene que atender. Y en este caso, por lo que estoy viendo, los únicos que estamos intentando desarrollar una política fiscal, una política de inversiones para todas esas personas es el Partido Popular. Porque ustedes están intentando vivir de las desgracias ajenas, están intentando vivir de aquellas personas que lo están pasando mal. Pero por favor, cuéntale a la persona que en este momento tiene trabajo, pero tiene que sostener a una familia, ¿qué van a hacer por ellos? Porque hay muchas personas en este país que no están en ese foco de marginalidad de la que siempre nos habla Podemos, y que quieren saber qué van a hacer los partidos. El Partido Popular está con esas personas también y está preocupándose de que el tejido medio de nuestro país, que es el que sostiene nuestro país, tenga los suficientes alicientes para seguir luchando, peleando y evidentemente sacando el país de la tensión en la que nos metieron los gobiernos de izquierda. Pero lo que viene es un radicalismo de izquierda que evidentemente se nutre de las desgracias de las personas que lo están pasando mal, pero que realmente no tienen una política fiscal, una política, como se está viendo, porque lo único que hay es crítica hacia los demás. Pero ustedes no tienen una política fiscal real. Evidentemente este es el problema. Nosotros nos queremos dedicar a todos los españoles. Podemos y la izquierda radical apoyada por el PSOE lo que se quiere dedicar es solo a su círculo y a los españoles que creen que les van a votar. Bueno, el Partido Popular es izquierda radical todo menos el PP, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que... No consideramos al PSOE
Izquierda radical, No, porque sí no. consideramos que el PSOE va a Sí, apoyar acaba de decir a la incluso izquierda que radical. Ciudadanos es un partido de izquierda. Ciudadanos Ustedes, está aliado a la claro, izquierda. ustedes están en la extrema derecha y el La izquierda resto radical está... es Podemos, No, no nos no olvidemos. es una cuestión de No nos radicalidad, olvidemos. es una El cuestión... Partido Socialista ha sido un partido muy demócrata y un partido, evidentemente, que aspiraba a ser uno de los grandes partidos de este país. Bueno, Lamentablemente, hoy se está convirtiendo en muleta del partido de Podemos. Pero aquí la radicalidad la representa usted y Podemos. La radicalidad es quitarle las casas a la Ustedes van de la mano de Andalucía y en el Estado. Eso es radical. Podemos y el Partido Popular. Bueno, eso ya no se lo compra nadie. Yo creo que en materia de impuestos tenemos que ser serios. para atrás. En materia de impuestos no podemos mentirle a la gente, porque estamos hablando de los ingresos que sustentan el estado del bienestar. Y no se puede hacer la cuadratura del círculo. Yo soy un trabajador de la Universidad de Cádiz. Y de verdad, yo tenía un profesor en la carrera que decía que los datos pueden torturarse hasta que confiesen lo que cada uno quiera. En este caso yo creo que tanto el PP, No le ha quedado usted muy bien. ya somos radicales también en este sentido, ¿no? Somos radicales también en este sentido. Yo creo... Y sabes que tienes razón. Sí, Seamos serios en el debate, por favor. Mira, no se Vamos a puede hablar de decir que propuestas. vamos a bajar todos los impuestos, que vamos a bajar la recaudación del Estado y a la vez que vamos a hacer una política de inversión, vamos a recuperar la financiación de los pilares del Estado del Bienestar y vamos a incrementar las ayudas sociales. Eso no es creíble. Nosotros lo que estamos proponiendo, porque tenemos un modelo fiscal, a pesar de que aquí todo el mundo habla del modelo nuestro sin decir el suyo, pues sí, tenemos un modelo fiscal en el cual lo que creemos es que hay que aumentar la recaudación, pero no subiendo los impuestos a las rentas del trabajo y a las personas que no llegan a fin de mes, subiendo los impuestos a las rentas altas, subiendo los impuestos a las rentas del capital, porque no tributan a la hacienda pública. Permíteme que termine, si ahora yo te voy a dejar la palabra, y yendo contra el fraude fiscal. ¿Qué pasa con la clase media? Respóndanos. La clase media son trabajadores que están por debajo de los 60.000 euros y en el cual nosotros no proponemos ninguna subida de impuestos para la clase media. Lo que sí estamos proponiendo es una bajada del IVA, porque precisamente lo que ustedes subieron, y también vosotros, del PP y del PSOE, es un impuesto injusto que está lastrando la recuperación económica, porque lastra mucho a la pequeña y la mediana empresa. Tenemos que volver a recuperar parámetros del IVA más bajos en productos básicos y en otros tipos de sectores. Pero al margen de esto, pues aumento de recaudación por renta, por nuevos impuestos a las rentas altas, impuestos del patrimonio, que no son rentas medias, impuestos de la riqueza, los que quitaron el Partido Socialista también. El impuesto de patrimonio, lo que está usted diciendo es que le va usted a sangrar a la persona que tenga 2 pisos. Para ustedes, una persona que tiene 2 pisos, uno en herencia, esa persona ya es un rico. Pero el problema es que esa persona no es rica, esa persona ha heredado una casa y lo que está intentando es alquilarla para tener un ingreso extraordinario. Esas personas no son ricas y ese es su concepto equivocado. Es que esa es la lamentable de ustedes. Van a tasar ustedes, van a atacar a la clase media y eso es un problema para este país, porque es la que sustenta este país. Hay rentas altas Dígaselo que no claro. están pagando impuestos. Hay sociedades de capital que no están pagando impuestos. Permítanme. Y después, por favor, el fraude fiscal, después de los papeles de Panamá, ha tomado sentido lo que nosotros decíamos en las últimas elecciones del 20D, que aquí hay gente que se está llevando el dinero al extranjero. Y eso, estamos en el doble de fraude fiscal de la Unión Europea. Solamente yendo a la media europea, que no es radical, es ir a la media europea, recaudaríamos 30.000 millones de euros. Hay elementos para incrementar la recaudación del Estado y con eso pues cambiar las políticas de austeridad por las políticas de demanda, porque el problema de la pequeña y la mediana empresa y de la economía y la creación de empleo es que no hay demanda y la gente no compra y las tiendas no pueden vender, y eso es precisamente lo que las políticas de austeridad están impidiendo. El problema es que ustedes consideran a los pequeños y medianos empresarios ogros. No, puede son ser. trabajadores autónomos. Llaman ustedes la casta. Al que tenga una empresa es casta y no es razonable. Se equivocan. De economía hablaban de que una de vuestras propuestas se podía solventar, acabas de decirlo, que la solución es la demanda interna, ¿no? Y decían que bueno, que todo se arreglaría si el Banco Central Europeo contratara unos helicópteros y arrojara billetes desde el helicóptero. La gente lo enteraría en la dinámica y compraría. Eso es lo que acabas de poner. Es muy serio para entrar en esas cuestiones, de verdad. Esto lo sostiene. Si las políticas de demanda son las políticas socialdemócratas de toda la vida. El problema es que ustedes han abandonado la socialdemocracia. Ustedes están ya en otras teorías económicas. Vamos a ver. Eso está en las mismas políticas de austeridad. Si tocas médula, entramos en médula. Vamos a ver, el único partido que representa, por cierto, a la que queréis acogeros vosotros, bueno, vosotros, Pablo Iglesias, quien sea, vosotros, es a la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque realmente es la única que ha entendido el mensaje, y es que el capitalismo tiene muchos defectos y esos defectos solo se corrigen con la acción pública, y la acción política, la acción pública atienden precisamente a esas desigualdades, a esas injusticias, y es el Partido Socialista, no se te olvide, el que generó la ley de sanidad universal y gratuita,
la educación gratuita obligatoria, textos gratis en Andalucía, hace ¿la hemos abandonado? Sí, la tercera vía de Tony Blair, de Jordi Sevilla. Lea usted el libro de Jordi Sevilla, se va a dar cuenta dónde está el Partido Socialista. Sí, ya veo que Zapatero, Jordi Sevilla, teniendo las grandes fuentes de conocimiento. Los recortes, o sea, que me encanta. el impuesto al patrimonio. Que Zapatero pero déjame, por favor. Finaliza, Juan Carlos, por favor. Sí, pasa que, bueno, me ha interpelado varias veces. Vamos a ver, Ignacio, cuando hablas de que el Partido Popular se preocupa de los ciudadanos, yo te diría, seguro, pero el problema es que no de todos. Y ahí es donde está el matiz. Es cierto que habéis trabajado por los ciudadanos y claro que se está generando empleo, pero lo que he dicho que al final... Yo reconozco el esfuerzo del Partido Socialista durante todos estos años. Santi, espérate, te enfacabas con Santi porque utilizaba una expresión de un profesor donde los datos es verdad que lo aguantan todo. Pero yo te digo, reflexiona sobre esto y desmiéntemelo. Hay 123.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Uno, hay 620.000 personas menos en población activa, por tanto ha bajado. Cuidado, ese es uno de los problemas de Andalucía, que como su población ha permanecido estable, sus parámetros a la hora de bajar el desempleo es difícil, pero ahora mismo en Andalucía se generan 3 de cada 4 empleos que se crean. Algo significará de las políticas activas que está haciendo la Junta de Andalucía en materia de promoción del empleo. Cuidado, que eso es trabajar para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los que están peor. Y esa sí es la solución, porque lo que vosotros habéis echado en la coyuntura vuestra, se han abandonado, fíjate qué respetuoso soy, 3 millones de personas en el ámbito de la edad media, de la clase media, perdón. Y esa clase media se tiene que refugiar y es la que tenemos que rescatar, bien por la promoción de un empleo y mientras no se tenga, por un ingreso mínimo vital y ayudarle en todas esas facetas del desempleo y atender dentro de ellos a los que más necesidades tienen. Me alegra ver el Partido Socialista por la interpelación que me has hecho. Me alegro ver que el Partido Socialista está también en la misma línea que el Partido Popular sobre la clase media. Está en una línea muy distinta, ojalá fuese así durante mucho tiempo, porque además hay que reconocer algo, y yo te lo reconozco sin ningún problema, para veas que no hay una confrontación. Sí, porque sí. Te reconozco una cosa sencilla. Mira, en esta democracia, la democracia que nos hemos dado los españoles, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han contribuido al bienestar y a estabilizar nuestro país. Eso te lo reconozco yo y no tengo ningún problema. El problema está en que hay alguien que ha vivido de la universidad, que hay alguien que ha vivido de la universidad pública, que ha vivido de la sanidad pública, que ha vivido evidentemente todos los jóvenes que han nacido de tu edad y de todas nuestras edades, hemos conocido la sanidad pública, hemos conocido la universidad pública, hemos conocido los servicios públicos en todo su sentido. Y nosotros somos los que tenemos que darle mucho más valor. Y al parecer Podemos y la izquierda radical está en volver a años atrás, en dar muchos pasos atrás. Y eso es un problema que nos preocupa a todos. Hemos tardado mucho los españoles en darnos este sistema. Y alguien se quiere cargar el sistema. ¿Qué está esperando? Por favor, Javier. Muy brevemente, en definitiva, hay cosas que corregir, como la política del Partido Popular, y hay cosas que evitar, como la política del Partido de Podemos. Nosotros llevamos en diciembre una amplia bajada de impuestos que hemos tenido que corregir, recalcular, por esos 10.000 millones de déficit que tenemos, que no se le había dicho el señor Rajoy a la Unión Europea ni a España. Ahora mismo nos comprometemos a bajar el 10% del IVA cultural y hacer pequeños reajustes. La gran bajada de impuestos para el 2018, después de hacer la reforma estructural de la Administración, que ningún partido quiere hacer. Y pongo algunos detalles para que la gente se entere. Por ejemplo, ampliar la declaración de bienes en el exterior, para que ahora no se incluyen, por ejemplo, yates, oro y obras. Fomentar el pago con tarjeta y a través del móvil, porque van dejando huella y evitamos el fraude. Recaudar esos 2.800 millones de la amnistía fiscal del Partido Popular. Dotar a la agencia tributaria de más medios personales y materiales que durante estos 4 años del Partido Popular se han ido aminorando. No conceder amnistía fiscal y, por ejemplo, eliminar deducciones en impuestos de sociedades por compensaciones después de haber bajado impuestos. Esas cosas las vamos a eliminar y vamos a procurar que las grandes empresas tributen, que hasta ahora ha bajado un 60 y tantos % la tributación de las grandes empresas. Santiago. Bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer políticas de estímulo de la demanda, que tenemos que superar la autoridad. La autoridad nos ha impedido salir de la crisis y la demanda se consigue pues metiendo inversión y metiendo dinero a través de planes de trabajo, a través de planes de reindustrialización y a través de planes de incentivo para la pequeña y la mediana empresa que estamos llevando nosotros en el programa y que especialmente tienen que venir a la provincia de Cádiz. Y también reformar el marco laboral, eliminar las 2 reformas laborales, subir el salario mínimo interprofesional. Todo ello para que haya más demanda, para que la gente tenga un poquito de margen cuando llegue al final de mes, pueda comprar y eso mueva la rueda de la economía.
ciudadanía. Eso se puede llamar socialdemocracia clásica o se puede llamar como queramos. Es una cuestión de sentido común. Se puede llamar como queramos. Nosotros hemos coincidido aquí mucha gente que viene de muchos sitios diferentes y que tenemos un programa para cambiar la tendencia desde la austeridad hacia un sistema en el cual se recupere la inversión y la demanda. Y yo creo, el otro día estuvimos en Jerez, aquí en la plaza, y es que los pescaderos no venden pescado porque la gente no compra. No, porque tu alcalde se ha empeñado en que se pueda vender en la calle. No se puede tener dinero en el bolsillo. Tu alcalde se ha empeñado en que se vende legalmente en la calle. Hombre, no me hable de los pescaderos que tienen un mosqueo con tu alcalde, con el alcalde de Podemos impresionante. Todo lo que has dicho es compartible, o sea, por el Partido Socialista y el programa. El problema es que habéis hecho lo contrario cuando habéis gobernado. Ese es el problema. Este es el problema, que vosotros quitasteis vuestro patrimonio, que vosotros hicisteis la reforma laboral, que vosotros cambiasteis el 135 de la Constitución. ¿Por qué en el Parlamento Europeo, en la votación de Estrasburgo el 10 de mayo, habéis votado a favor de la Declaración de Economía de Mercado de China? ¿Por qué ustedes votasteis a favor del Acuerdo de Madrid? Si eso hubiera ocurrido, nuestros pequeños y medianos comerciantes estarían hoy temblando. Afortunadamente, la postura de Bildu, Podemos y Izquierda Unida no triunfó. Porque si eso es así, no se hubieran podido aplicar las medidas antidumping o las medias antisubvenciones. Es que si no, no terminamos eso es lo que tienes que responder. Porque eso es lo que tienen que venir a invertir son China, Grecia, Venezuela, esos son los países que tienen que venir a invertir para España. Vamos aviados, desde luego. Pero tenemos que estimular la demanda interna, no solamente una cuestión internacional. Poniendo divisas a €1 y destrozando a todos nuestros pequeños comerciantes que se hartan de pagar impuestos. ¿Eso es lo que queréis? Por favor. Un minuto tienen ustedes para dirigirse a la ciudadanía y a partir de ahora, bueno, pues comienza para finalizar el turno Ignacio Romaní del Partido Popular. Bueno, pues como decía, hemos visto modelos distintos y además llevamos desgraciadamente 2 campañas seguidas porque evidentemente la izquierda en este país ha intentado por todos los medios que el partido que sacó más votos no gobernase. No se ha respetado la lista más votada evidentemente y por eso estamos en una segunda elección. Y como decía al principio de mi intervención, en esta segunda elección, en esta segunda vuelta, tenemos que decidir los españoles entre 2 modelos. Este modelo del que estamos hablando, del que nos acaban de decir los radicales de izquierda, un modelo en el que se pretende que los países que vayan a invertir en este país, sea los chinos, sea Grecia o sea Venezuela, y desde luego no creemos que esos países vayan a invertir en nuestro país de la forma que nosotros creemos que pueda generar riqueza y empleo. Evidentemente para nosotros los chinos, todo el que quiera venir a comprar, bienvenido sea, pero creemos que debemos estar en el entorno de países como Alemania, de países como Francia, en definitiva nuestros vecinos, que son los que están generando una estabilidad a la Unión Europea. Este país necesita de políticas moderadas, de políticas con sentido común, de políticas que evidentemente ante la adversidad sean capaces de regenerar la economía de nuestro país. Y eso ha hecho el Partido Popular. Estamos hablando de un partido que cogió este país en quiebra a punto del rescate y que ahora hoy por hoy es fiel reflejo de la superación de todos los españoles. Eso es lo fundamental. Lo otro es la izquierda radical que pretende imponer un sistema antiguo, retrógrado y desde luego nada parecido a lo que queremos los españoles. Santiago Gutiérrez, Unidos Podemos. Bueno, pues yo creo que frente a la política del miedo que se está haciendo en esta campaña electoral, tenemos que tener ilusión, tenemos que tener alegría de que a través de la candidatura de Unidos Podemos, que es una candidatura que reúne a lo mejor de la gente que ha estado peleando contra la crisis en estos últimos años, vamos a hacer el cambio profundo que necesita este país y que necesita esta provincia. Quiero llamar a la participación de los jerezanos, de las jerezanas, de la gente de toda la provincia, porque nos estamos jugando una campaña y un proceso histórico en el cual vamos a cambiar nuestro país. Ahora mismo hay 2 opciones políticas muy claras. Una opción es la de la continuidad de las políticas de derecha del Partido Popular que nos ha llevado a esta crisis, la austeridad, los recortes, bueno, en fin, los recortes también en sanidad, en educación, en los pilares del Estado del Bienestar. Esa es la moderación del Partido Popular y contra eso nosotros decimos que hay que hacer un cambio profundo, estamos dispuestos a hacerlo y estoy seguro, ya todas las encuestas lo dicen así, que en los días que faltan vamos a recortar esos 3 puntitos y que vamos a estar ganando las elecciones generales también en esta provincia el próximo 26 de junio. Javier Cano, Ciudadanos. Sí, nosotros queremos pedirle a todo el mundo que acuda a votar el próximo día 26 de junio. ¿Por qué? Pues porque no queremos que nadie decida el futuro de los demás. Es necesario que acudan a votar el día 26 de junio para que cada uno decida su futuro. Dentro de las opciones, evidentemente, se nos plantea aquí que parece que hay solo 2 opciones. La del Partido Popular, que es el conservadurismo, el que se ha cargado la clase media, y el partido de Podemos, Izquierda Unida y todas las confluencias, que parece que lo que van a acabar es incluso contra las clases ricas, medias, pobres
pobres y de todos los tipos, ¿no? Ciudadanos lo que propone, evidentemente, y dice que si Ciudadanos y Albert Rivera recibe el respaldo del 1% de los votos, tendremos un gobierno estable, no iremos a unas terceras elecciones, acabaremos con la corrupción, lucharemos contra el fraude fiscal, en definitiva, recuperaremos a clase media trabajadora que durante estos años ha sufrido, son los héroes, auténticos héroes de la crisis, y que el Partido Popular ha dejado en la estacada. Esperemos que después del 26 de junio, tanto Partido Popular como Partido de Podemos, Confluencia o lo que sea, no miren para otro lado, no dejen en la estacada a los españoles, no estén de acuerdo con el resultado de las elecciones y busquen un pacto antisillones, que es el que propone Ciudadanos, para elegir el presidente del gobierno. Juan Carlos Campos. Sí, pues muy buenas noches. Yo quisiera dirigirme a los gaditanos y gaditanas para, desde este enfoque que hoy nos ha traído aquí, que es la economía y fiscalidad, intentar que reflexionen y por qué la opción del Partido Socialista es la adecuada. La economía es sin duda el motor que nos permite alcanzar el estado del bienestar, ese que hemos conocido no hace demasiados años. Y buena parte de la economía responde en su fiscalidad. El Partido Socialista no engaña y está diciendo claramente que va a mantener los impuestos para la clase media y trabajadora, pero que no va a mantenerlos para la clase más pudiente. Porque esa es la idea de la socialdemocracia, esa de la que hoy pretenden acaparar todos y apropiársela a todos. La socialdemocracia es eso, es repartir y redistribuir la riqueza para evitar las desigualdades que el sistema permite y acarrea. Y por eso se habla de aparición de impuestos nuevos, por ejemplo, para garantizar las pensiones. No nos podemos permitir el lujo de no tener las pensiones para nuestra clase trabajadora cuando deje de ser población activa. Es necesario establecer nuevas vías de impuestos para aquellas grandes transacciones de carácter financiero. Es necesario armonizar el impuesto de sociedades, renta, patrimonio y sucesiones. Acabó el minuto, Juan Carlos. Y en suma, provocar todas esas cuestiones que permitan un reajuste de las desigualdades sociales y alcanzar o recobrar nuevamente el estado del bienestar que nos dimos los ciudadanos. Ningún partido político nos lo ha dado. Bueno, pues con este debate basado en la economía y la política fiscal, aunque también han entrado otras cuestiones en esta mesa, finalizan los 4 debates electorales que se han organizado aquí en esta casa, en Onda Jerez. Recordamos uno sobre educación, empleo y pensiones, políticas sociales y sanidad, y este basado en la economía y en la política fiscal. Tienen ustedes 2 días para convencer a la ciudadanía, ustedes tienen 4 días para meditar y decidir su voto, y les deseamos a los 4 partidos pues mucha suerte el próximo domingo 26 de junio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias.